Voy a conocer a Daniela, paisajista y arquitecta, que nos entregará los básicos a la hora de embarcarnos en nuestro propio proyecto verde. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Javi, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Oye, cuéntanos, tú desde el 2010 estás dedicada al diseño de áreas verdes y proyectos de arquitectura. ¿En qué momento empiezas con este proyecto de el taller Diseña tu propio jardín? Mira, la idea nace a fines del 2015 porque mucha gente me pedía que la ayudara. No querían contratar a un paisajista que hiciera una idea de ellos, sino que tomarlo como algo propio. Entonces, en un minuto se me ocurrió hacer este taller, en el fondo, para poder guiar y ayudar en el proceso de diseñar tu propio jardín. Ay, qué buena idea, porque a veces uno, no sé, tiene muchas tips y cosas, pero en el camino va equivocándose mucho. De repente se te van echando a perder demasiadas plantas. Claro, y lo que pasa es que en el jardín una de las cosas fundamentales es la planificación. Saber cuántas plantas te caben, cuál es el espacio que dispones, qué orientación tiene. Todas esas cosas hay que saberlas de antes y planificarlas para poder tener un jardín adulto en buen estado y bonito. Este capítulo está dedicado a la jungla urbana. ¿Cómo podríamos diseñar una selva en nuestro hogar, por ejemplo? Mira, yo creo que lo primero es entender que por lo menos en Santiago vivimos en una zona de clima mediterráneo. Eso es súper importante. Por lo tanto, las especies que elejamos tienen que ser necesariamente acordes a ese clima, que es de veranos muy secos, de requerimientos hídricos bajos, baja mantención, y para eso una de las cosas que yo más recomiendo siempre es la utilización de la flora nativa, que son especies súper resistentes, que no necesitan fertilizantes, que responden súper bien al frío en el invierno y al calor en el verano y a las épocas secas del año. O sea, que ya son de acá. Claro, y además tenemos que tratar de sacarnos un poco de la cabeza la idea del pasto. El pasto no es un elemento de nuestro clima en absoluto, tiene unos requerimientos hídricos elevadísimos y no genera nada de vuelta al ambiente, a diferencia de un árbol, por ejemplo. Entonces hay que tratar de tener más macizos vegetales, más elementos vegetales y menos áreas de pasto y reemplazarlos por cubresuelos, áridos, cortezas o cosas que sean un poco más amigables con el ambiente. Y que son más felices también. Y que son más felices, no están forzadas en el fondo a estar en un lugar que no les pertenece. O sea, luchar menos, que fluya. Luchar menos y que fluya y dejar en el fondo que tu casa se transforme en un ecosistema, por lo tanto en una jungla urbana acorde al clima donde estamos. Fantástico. Oye, quiero que vayamos a diseñar algo, ¿no? Ya, feliz, vamos. Ya, vamos. Dani, antes que todo, el público en sus casas quiere saber qué es un macizo. Mira, un macizo vegetal es fundamental porque es con lo que se construyen espacios en el jardín. Y un macizo es una agrupación de especies vegetales que están dispuestas en el espacio con un fin determinado. Y para distintas funciones hay distintos tipos de macizos. Pueden ser altos, bajos, con flores, verdes, etc. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos de macizos. Acá vemos distintas agrupaciones de especies vegetales, en este caso, por ejemplo, contra un muro, con una estructura que tapa el muro y adelante distintas especies que les van dando soltura, colorido, en este caso primaveral y de pleno sol, por ejemplo. Y promoviendo siempre el uso de áridos, cortezas, pastelones, otras texturas que nos ayuden a disminuir las áreas de pasto y promover otras cosas que sí aporten un poco más al ambiente, por ejemplo. Ah, ya. ¿Qué sería? Por ejemplo, piedrecitas. Pueden ser, por ejemplo, muchos tipos de gravilla, están las piedras ágatas, las gravillas que son chancadas y también esas generan un poco más de calor. Entonces también para áreas muy soleadas pueden ser los mulch, que son cortezas vegetales de pino, cortezas naturales de árboles. Finalmente la idea es que si vas a tener pasto en tus jardines, dejarlo solamente en las áreas que realmente vas a ocupar y no dejarlas como por defecto en el jardín. Claro, como un cuadrado de pasto porque sí, y con macizos alrededor, sino Sí. que es generar distintos espacios, generar distintos rincones y hacer del jardín un lugar que sea recorrible, no solamente el que yo miro desde lejos. O sea, que sea habitable. Que sea habitable y que te invite siempre a recorrerlo y a estar viendo las distintas estaciones que tiene durante el año, porque los jardines van cambiando durante todo el año. Claro. O sea, se puede tener un espacio más otoñal, Por otro supuesto, más de primavera. y tener distintos puntos focales, uno que se prenda, por ejemplo, un ácer japónico en el otoño y después en la primavera tener un macizo que explote de colores y en el invierno unas hortensias de invierno que parezcan o camelias, etcétera. O sea, siempre tener algo que esperar en el jardín y siempre algo que esté vivo en el fondo. Lindo. Ya, ¿qué hacemos? Te quiero invitar ahora a hacer un ejercicio de dibujo para que veas cómo se parten haciendo estos dibujos para planificar el jardín. Ya. Yo tengo un cuaderno
Gracias. Y traje los materiales para que podamos hacerlo. Ya, lo primero que vamos a hacer es que vas a tomar un compás. Ah, ya. Mira, vamos a imaginar que lo estamos haciendo a escala y esto Ya. efectivamente va a medir lo que tiene que medir en la realidad, pero vas a hacer un círculo cualquiera, En cualquier parte. en cualquier parte, no tan chiquitito para que puedas dibujar bien. Los arbustos y los árboles en paisajismo siempre se dibujan a partir de un círculo, siempre. Medio ñordo. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es marcar un poquito el centro con un puntito, porque eso nos va a dar después la distancia para medir la plantación de las distintas especies. Y tienes que elegir un árbol que te guste mucho, que quieras representar. Un aromo. Ya, maravilloso, que esta época es tan preciosa. Sí. Entonces tienes que pensar en cómo se ve para ti un aromo, que se ven gorditos, en esta época súper amarillo, es como un pompón, y tratar de representarlo eso siempre mirado desde arriba, como si estuviera viendo una foto aérea de un aromo. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer una cosa más caduca, un Magnolio zulangiana, que en esta época sí se le ve la estructura. Entonces yo empiezo dibujándole la estructura al magnolio desde el centro, que son las ramas, ¿verdad? Y tú, como no, tu árbol no se ve mucho, pues te tienes que enfocar más en los bordes de este aromo y en cómo vas a representar ¿Y la... se puede hacer inmediatamente con colores? Por supuesto. Ya, yo saco. Sí, mucho Este amarillo. verde mucho matiz. Ya. Esto es muy libre, ¿no? Muy libre, como tú lo quieras dibujar y como quieras representar tú, en el fondo. Un aromo muy loquillo. Parece como niñita de kinder. ¡Voilà! Perfecto, tal cual. Mi aromo. Mundo aromo. Perfecto. Ya. Entonces, así se parte planificando y en el fondo vas a saber cuántos aromos te caben, cómo se va a ver ese en la primavera. Eso es, así se parte el dibujo de paisajismo. Súper bien. ¿Lista? Sí, bueno, yo te tengo un regalo. Ay, ¿en serio? Sí, este es un regalo hecho por mí, un bolsito que hago para el taller. Qué lindo. Es una patagua, que es uno de nuestros árboles nativos, así que con mucho cariño para ti. Gracias, qué lindo. Gracias, Dani. Gracias Un gusto a de ti. conocerte. Gracias por Igualmente. haberme hecho este tallercito. Este mini taller. Sí, me encantaría seguir adelante. Pero Ya, bueno, po, siempre serás bienvenido. sí. ¿Tu Instagram es Taller Diseña tu Jardín. Taller Diseña tu Jardín? Sí, con Ya, N. Con N. Ya, listo, para que la sigamos. Gracias. Ya, Muchas que estés gracias. bien. Igualmente.